boletín? Si no, favor de levantar la mano. Puedes tener también para tu familia, para tu azarot. Este año el enfoque en la iglesia es mi Dios me ayuda. Y durante este año estamos viendo cómo Dios ayudó a David, el David en la Biblia. Y hoy vamos a escuchar Segunda de Samuel, capítulo 3. Vamos a escuchar una lectura de la Nueva Traducción Viviente. Una lectura dramatizada. Mi Dios me ayuda. City Historias. Los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Vemos aquí, primer punto, la guerra civil en Israel en este momento. Estamos hablando de hace 3,000 años, o sea, 1000 años antes de Cristo. Esta guerra civil en Israel es cortica. ¿Es cortica? No, lo que pasa es que en los tiempos antiguos las guerras civiles muchas veces eran largas. Primer punto, la guerra civil en Israel es larga. El pueblo de Israel está muy unido. No, polarizado. Dice, los que eran leales a Saúl, los que eran leales a David. Un pueblo polarizado. Hoy en día a veces uno está muy temeroso de tener controversia. Es que nosotros quisiéramos ayudar a todo el mundo. No queremos ofender a nadie. Pero en muchas situaciones, en la realidad, la claridad es mejor que la unidad. ¿Quieres escribir eso? La claridad es mejor que la unidad. Y estamos viendo aquí en la Biblia que con el tiempo se veía que Dios ayudaba a todos. No, a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Los hijos de David, nacidos en Hebrón. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Amnón, y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maacá, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto
fue Adonías, y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Todos estos hijos le nacieron a David en Hebrón. Segundo punto, David tuvo 6 hijos con 6 mujeres. 6 hijos nacidos en Hebrón. Durante el periodo de 7 años de reinado de David en Hebrón, sus 6 esposas le dieron a luz a 6 hijos. Alguien debería decir, ¿cómo así? Dile a la persona a tu lado, ¿cómo así? ¿Qué? ¿6 hijos? ¿6 mujeres? ¿Este es un hombre conforme al corazón de Dios? Tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia. Antes de este periodo de los monarcas, los reyes en Israel, Dios había advertido a los reyes que a ninguno se le ocurriera a tener muchas esposas. Deuteronomio 17:17 en Torá, que el rey no tomará para sí muchas mujeres. Que no. Dios preparó a su pueblo para este momento. Que no, el rey no tomará para sí muchas mujeres. ¿Alguien sabe por qué? Porque cuesta mucho. Bueno, además que eso. Dice, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dios había preparado a su pueblo para este periodo. Y bueno, esta poligamia de David, ¿cómo le afectó? Pues digamos, por el momento, nada. El hombre feliz, ahí con estos hijos, el corazón de David, bien. No pasa nada. Muchos hombres me dicen, ay, pero no pasa nada. Cuando uno les llama la atención a su manera de vivir, ay, pero no pasa nada. ¿Sí? Bueno, realmente para David, por el momento, no pasa nada. Pero, ¿dónde viene el pero? Pues David, bien, su corazón para Dios, no sé qué. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sus hijos, las generaciones venideras. Mejor dicho, David no se desvió de Jehová por estas mujeres, pero un hijo de él sí, siguiendo ese camino, así
Eso sí, le desvió. Bueno, esa es otra historia. Tenemos que entender que en este momento en la historia, en la Biblia, la poligamia era común en los tiempos antiguos y hasta hoy en día en gran parte del mundo existe la poligamia. Y para David, pues un rey, pues esto sería algo que normal. Dice, ay, pero eso es normal. Pues sí, para los reyes tener muchas esposas era una manera de mostrar su poderío y su estatus en este mundo. La poligamia fue normal, pero va a haber problemas con estos hijos. Veamos aquí en el boletín. Tenemos letra A, si estás tomando apuntes. Este primer hijo, Amnón. Letra A, Amnón. Amnón. Letra B, siguiente hijo, Kiliab. Kiliab. Letra C, esta joya de hijo, Absalón. Más adelante vamos a ver qué pasó con estos hijos. Letra D, Adonías. Adonías. Y letra E, Cefatías. Itream. Cefatías. Itream. Qué pena, pero esta poligamia le salió a David como un tiro por... Pues sí, no le afectó a él. ¿Pero qué? ¿Qué? Nosotros tenemos un gran propósito con los hombres, a que entiendan que no solamente se trata con la vida de ellos. No es solamente la vida de uno, es lo que uno está dejando. Que uno ha de dejar hijos. Y dejar hijos bien. Mi Dios me ayuda. Abner une fuerzas con David. Como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Cierto día, Isboset, hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Aja. Abner se puso furioso. Vamos a desmenuzar aquí. Tenemos la mención de una concubina. Una concubina no es una esposa, es una mujer para la concubina. Se llama esta en particular Rispa. Rispa. La concubina Rispa.
y salió en todos los noticieros. El incidente de Rispa. Todo el mundo en sus noticias así, su análisis, el comentario, todo en cuanto a Rispa. Y aquí tenemos referencia a un señor Abner. Abner fue militar, comandante de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Saúl. Y tenemos aquí otro nombrado, Isboset, hijo de Saúl. Hablemos un momento sobre Isboset. Isboset, hijo de Saúl, pero Isboset no sale en la lista de los hijos de Saúl. ¿Por qué no? Bueno, cuando estas cosas pasan, a veces indica que Isboset no fue hijo legítimo de Saúl, no figura cuando los otros hijos son nombrados, pero todo el mundo lo conoce. Isboset no estuvo con los otros hijos de Saúl cuando con su papá murieron en la batalla contra los filisteos en el monte de Gabaón. Algunos piensan que este Isboset nada que ver, que era muy débil y que pues él no debería ser recordado como la Biblia cuenta, como el segundo rey de Israel. Cuando uno piensa en los reyes de Israel, uno siempre piensa en Saúl, David, Salomón, los primeros 3 reyes. No se habla de este Isboset, pero la Biblia cuenta que él fue sucesor a su papá, o sea, oficialmente segundo rey de Israel, pero nadie lo va a tener, digamos, en cuenta. Entonces vemos que este Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Parece que Abner apoyaba a un hombre débil como Isboset para poder ser el poder detrás del trono. Lo que pasa es que en los tiempos antiguos los militares solían colocar a los reyes para controlarlos. Esto es en tiempos antiguos. Conforme pasó el tiempo, creció en fortaleza e influencia la casa de Saúl. Bueno, con Abner, ahí con Isboset, como que las cosas van bien. Pero este Isboset comete un error. Acusa al general Abner de deslealtad. ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿Pueden recibirme en la lectura dramatizada? Isboset acusó a Abner de un crimen serio. Es que tomar a una concubina real era considerado tanto inmoralidad sexual como traición. Tomar a la esposa o a la concubina de un monarca fallecido era apropiarse de su propiedad y hacer una pretensión al trono. Y este Abner
Este Abner tan bello dijo, ay, mi rey. No fue mi intención, perdón, es que es muy chusca esta Rispa. Ella sale en todo y wow. Ay, no, disculpe entre hombres, entiéndeme, rey. Sí, cierto, hay Abner como que, ¿cierto? Que aceptó la reprensión de su rey. Amén. No, Abner se puso furioso. ¿Soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas? Le gritó, Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por tu familia y por tus amigos al no entregarlos a David, es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer. Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para entregar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel al igual que sobre Judá. Todo el territorio desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Isboset no se atrevió a decir ni una sola palabra más, porque tenía miedo de lo que Abner pudiera hacer. Punto 3. Abner se abre de Isboset. Cosa curiosa de la historia es que no sabemos si realmente Abner fuera culpable de esto. La Biblia no dice claramente que Abner se metió, por eso salió tanto en las noticias y todo, que sí, que no, que como que se gustaban, como se habían... Bueno, entonces no se sabe si realmente Abner se metió ahí. O es que Isboset ya venía como preocupándose por el éxito de su comandante. Es que en los tiempos antiguos los militares pondrían a un rey debilucho ahí, como un títere. Y mientras tanto que ya la cosa marchaba bien, porque si realmente marcha mal, entonces los militares dicen, ay no, pues ese es por ese rey. Pero si las cosas marchan bien, ya hasta quiten el rey y se colocan ellos al frente. Eso es en los tiempos antiguos. Y entonces de pronto Isboset estaba como preocupado que Abner está como subiendo, como le están llenando los humos. Y pues Isboset quiso como llamarle la atención, bajarle poquitico, también bajar toda la mala publicidad para su reino. Y bueno, de pronto Isboset como que buscó algún pretexto, quizás un mal consejero le dijo, ay mi rey, es que Abner ahí, él todavía tiene muchas fuerzas, está echando ojo ahí a las concubinas, a las tales y todo. Ah, sí, eso puede ser por ese lado que lo voy a pillar. Pero bueno, en todo esto, lo que más me impresiona es que Abner, quien se había afiliado con Isboset, ¿sí?, se alineó con Israel, con 11 tribus de Israel. De todos modos, Abner sabía en su corazón que David fue el elegido de Dios. Y cuando Isboset le llama la atención, un pretexto, o si fue verdad, ya, Abner no resistió y dijo, ¿sabe qué? Yo voy a apoyar a David porque él es quien tiene el llamado. Él es quien tiene la unción. Y ya, es que Abner sabía. Todo el mundo en Israel sabía que era David, pero
ay, es que es difícil, sí, que no se puede hacer. Este Abner, quizás pensando más que en su propio futuro, que en el bien de Israel. En los tiempos antiguos sí había militares así, quienes pensaban más en lo que ellos podían sacar que en la propia nación. Pero Abner sabía, él sabía que David debería ser Israel, no solamente de la tribu de Judá, no solamente en Hebrón, sino de todo Israel. Entonces, Abner envió mensajeros a decirle a David: ¿Acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David: pero no negociaré contigo, a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl: Devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. El cuarto punto, David sí va a recibir a Abner bajo la condición que Abner palanqueara la devolución de Mical. ¿Quién fue Mical? Bueno, la primera esposa de David, Mical, la hija de Saúl. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl. Es que David había recibido a Mical legítimamente en matrimonio. Esto vimos en 1 de Samuel. Pero Saúl se la arrebató para lastimar a David. Es que David había pagado la dote de 100 prepucios de los filisteos. O sea, había matado a 100 filisteos para tener el derecho de casarse con la hija del rey. ¿Quién aquí ha tenido que matar a 100? Bueno, pero ¿saben que este tema de la dote sigue en pie? Todavía hoy en día hay dote que toca pagar y pagar fuerte. Cuando estuvimos con la iglesia en Belén, estuvimos con un muchacho, un árabe cristiano. Árabe cristiano, uno piensa que son musulmanes. Pues claro, la mayor parte de los árabes es musulmana, pero hay árabes cristianos. Y pues él era nuestro guía turístico. Él nos llevaba para arriba, para abajo, y hablábamos mucho con él, nos encariñamos mucho con él. Y algunas de nuestras damas se metieron en el rancho de este pelado, porque lo veían como ya madurito, ya como para... Y tú no eres casado. Y no, ahí trabajando guía turístico, todo juicioso, ¿sí? ¿Sí? Y tú no eres casado. Es que si uno les da entrada al tema, y yo ahí, ay, qué pena. Pero uno también quería saber, este man, ¿por qué no? Porque no se casa, ¿no? Eso también. No he podido. ¿Y no tienes a alguien en la vista? Sí, pero no puedo. ¿Pero por qué? Pues por la dote. Le tocaría a él, para casarse con
con alguna ahí que él tenía en la vista, le tocaría a él la dote de pagar $8,000. Pues las damas de nuestra iglesia iban a recoger ofrenda, pero no alcanzamos. O sea, este tema de la dote sigue vigente. Punto 5, David recordaba que Mical era su esposa, pues tanto por amor, pero también por derecho. El rey Saúl se la había arrebatado como parte de una deliberada estrategia para atacar y destruir a David. David quería mostrar que no guardaba resentimiento contra la casa de Saúl y mostraría esto a través de su buen trato a la hija de Saúl. David quería darse una afirmación aún más grande para el trono de Saúl, que él era yerno del rey Saúl, que él realmente estaba para este rol. Entonces, Isboset quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Lais. Palti la siguió hasta Baurim, llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo: Regresa a tu casa. Así que Palti volvió a casa. Punto 6. Pobre Palti. Pobre Palti. Imagínate que Saúl quita a su hija de David, se la entrega a un buen hombre, este señor Palti, quien la quería. Pero llegó un día en que le informaron que unos señores más poderosos que Palti querían a su mujer, a la Mical. Me contaron de una época en el país que cuando uno llevaba a un buen restaurante a su esposa chusca, ¿quién se casó con una chusca? Hombre, levante la mano. Usted necesita la oración los martes a las 6 de la mañana. Eso le va a servir para que usted capte las cosas más rápido. Entonces me contaron, bueno, salió en las noticias, que uno estaría en el restaurante con su esposa toda linda y de pronto se acerca un hombre ahí como un secuaz a decirle: disculpe señora, mi jefe quiere su mujer. Y uno, ¿que quiere hablar con ella o qué? No, es que la quiere. Pero ¿cómo así? Eso todo está reportado. No, pues mi jefe quiere su mujer. ¿Pero qué? ¿Quién es su jefe? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo me van a decir eso? Y que el secuaz: vete a casa. Pobre Palti. Abner le dijo: vete a tu casa. No te metes aquí. Tú no puedes nada contra esto. Mientras tanto,
Abner había consultado con los ancianos de Israel y les dijo: Desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho: yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de sus demás enemigos. Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David: Déjeme que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey y usted gobernará todo lo que desea su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Punto 7. Abner se alinea con David. Hablemos un momento de los Abner. Personas tipo Abner. ¿Tú crees que en el siglo XXI hay Abners? ¿Cómo es un Abner? ¿Quién es para ti un Abner? Bueno, un Abner es alguien muy importante y con mucha influencia. Y es alguien muy peligroso. Uno no sabe qué puede pasar con un Abner. De pronto, hoy está en su contra y mañana a su favor. Y el día siguiente, es que no se sabe, un Abner. Quizás muchos no viven en esta dinámica o en este contexto, gloria a Dios. Considérate afortunado. Pero al mismo tiempo puede haber personas en el siglo XXI, aquí en nuestra propia iglesia, quienes tienen que bregar con los Abner. Personas muy importantes, personas con mucha influencia y personas, perdónenme por decirlo, personas muy peligrosas. ¿Y qué hace uno con su Abner? Esperar. Toca esperar. Si es posible, como David, tener su Abner cerca. Ser accesible, abierto. Tener diálogo con su Abner. Es que es muy importante para un rey saber con quién tener diálogo y con quién no tener diálogo. Si un rey no tiene diálogo, ¿con quién es? O si un rey está dialogando, ¿con quién no es? Se pierde el reino. ¿Qué hago con mi Abner? Bueno, cuando Abner llega a David, David lo escuchó, lo puso a prueba. ¿Cuál fue la prueba? Tráigame primero mi Mical. Y entonces Abner cuenta todo lo que él piensa en hacer, a poner a David. Y David lo recibe, dice que se despidió en paz. David está en paz con Abner, pero con cuidado. Con cuidado, maestro. Joab asesina a Abner. Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab
y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó: ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar a ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso, Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso, sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte, a las puertas de la ciudad, como si fuera a hablar en privado con él. Pero lo apuñaló y en el estómago, y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. Cuando David se enteró, declaró: Juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Punto 8. David lamenta la muerte de Abner. Entonces David le dijo a Joab y a todos los que estaban con él: Rásguense la ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Luego el rey cantó este canto fúnebre por Abner. ¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados. No, fuiste asesinado, víctima de un complot perverso. Entonces todo el pueblo lloró nuevamente por Abner. David rehusó comer el día del funeral y todos le suplicaban que comiera. Pero David había hecho el siguiente juramento: Que Dios me castigue y aún me mate si como algo antes de que se ponga el sol. Esto agradó a muchos a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable de la muerte de Abner. Después, el rey David les dijo a sus oficiales: ¿No se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel? Y aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarbia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso, que el Señor les dé a estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. Gracias por esta lectura dramatizada. Mi Dios me ayuda. City Historias. Vamos a terminar con la conclusión. Punto número 1. Este asesinato de Abner fue un desastre para David. Pero no será el último. Un desastre para David. Esto fue durante la gobernación de David. David es rey. Todo hecho en nombre de David. Pero David no estuvo de acuerdo. Como había hecho ese lamento genuino por Saúl, le tocó hacer lamento genuino por Joab. No, por Abner. Joab mató a Abner. Segundo punto, este asesinato es un triunfo para Joab.
que Joab sale con lo suyo. Quiso vengarse por la muerte en combate de su hermano. O sea, Joab está muy bien por el momento. Y David lo maldijo, pero no hizo nada para efectuar esta maldición. Más adelante, si Dios permite y si ustedes desean, vamos a hablar más sobre los Joab en esta vida. Hemos hablado de los Saúles, hemos hablado de los Abner, hemos hablado de diferentes personajes y pues otro que vendrá es este Joab. Y tercero, todo este incidente resulta siendo una ayuda para David. Dios está ayudando a David a guardar su corazón y ponle cuidado a tener la aprobación del pueblo. Hay que tener la aprobación del pueblo. Abraham Lincoln dijo que sin la aprobación del pueblo no se hace nada en el país. En cambio, teniendo la aprobación del pueblo, las cosas salen. Dios está ayudando a David a tener la aprobación del pueblo. Mi Dios